parte de Radio Panamá para la entrevista con el tema del Fortinet, ¿no? El tema de reafirmar su compromiso de proteger todas las organizaciones panameñas en el lado web, ¿no? Entonces, quisiera comenzar pues aquí la entrevista preguntando pues, primero que nada, el tipo de riesgo cibernético actual en la que se enfrentan las empresas panameñas, ¿no? Sabemos que hoy en día la web es gigantesca, ¿no? Y para nada es un secreto que si mundialmente hay amenazas, para Panamá también habrán este tipo de amenazas, ¿no? Quisiera saber un poquito de cuáles son esas consideraciones y cómo se ve el panorama. De acuerdo. No, gracias, Raciela. Y bueno, solo me presento. Mi nombre es Rudiger Fogelbach y soy el gerente de ingeniería para Centroamérica y representando a Ford. Igual, de este lado es interesante la pregunta porque varios me han abordado con preguntas similares, ¿no? Primero es que cuál es este panorama de amenazas y cómo este afecta a Panamá. Y también hablando puntualmente de los riesgos, ¿no? Que nosotros en la jerga de ciberseguridad le decimos los ciberriesgos. Y creo que se podrían acotar a tres, digamos. Uno primero es la parte de esta nueva disrupción tecnológica que se viene dando por la inteligencia artificial, donde tanto los actores maliciosos como los actores que defienden las infraestructuras tecnológicas están aprovechando la inteligencia artificial, pero esto hace que las operaciones de los negocios también vayan evolucionando, ¿no? Entonces, independientemente el uso que se le dé a la inteligencia artificial, esto abre un panorama de restricciones y también de potencial de uso para poder tener, por ejemplo, herramientas que nos inhiban un poco la privacidad de los datos, ¿no? Entonces, Mm. este es un tema que, que se está viendo como algo latente en la actualidad y es realmente un panorama que no afecta solamente al nivel mundial, sino que obviamente también afecta al panorama local de Panamá, ¿no? Otra de las cosas que diría que también está afectando es la falta de profesionales certificados o profesionales entrenados con habilidades de ciberseguridad. De hecho, nosotros sacamos un reporte año con año donde vemos esta brecha de conocimiento en áreas de ciberseguridad y de profesionales que conozcan de estas tendencias. Y realmente vemos que a nivel global, según las encuestas que nosotros hemos logrado concretar, se ve que hay 4.8 millones de plazas o posiciones que no se pueden cubrir de profesionales de ciberseguridad que son requeridos. De esto, 1.3 millones son de Latinoamérica y realmente esto es algo que también a Panamá le viene afectando, ¿no? Entonces hay que ir invirtiendo también en programas que especialicen a las personas en esta área porque quieras o no, y así lo definen la mayoría de empresas, y el 70% de los encuestados, de las empresas encuestadas, definitivamente consideran que el no tener profesionales capacitados con estas habilidades realmente abre un riesgo de ciberseguridad. Entonces, eso es otro punto clave. Y luego, puntualmente, el panorama de amenazas que sigue creciendo, ¿no? Cada vez hay diferentes tipos de ataques que vamos viendo en el día a día. Y en este caso, nosotros, de hecho, el 2024, registramos para Panamá específicamente 7.400 millones de intentos de ciberataques que, obviamente, detrás de todos los sensores que tenemos desplegados a nivel mundial, se pudieron registrar, ¿no? Esto para ponértelo en contexto, estos 7.400 millones es algo que lo vimos detrás de nuestro laboratorio de inteligencia de amenazas, que se llama Fortigar Labs. Este laboratorio realmente recibe toda la telemetría de los diferentes sensores que nosotros hemos logrado posicionar con los diferentes clientes, pero esta telemetría es solamente lo que nosotros colectamos y nosotros somos un poco más del 50% del market share de Panamá. Pero sí, la otra parte, digamos, de otras soluciones que se están vendiendo también pueden tener otra estadística. Entonces, fácilmente podríamos decir que esto es mucho más, ¿no? Y esto estamos hablando de intentos de ciberataque únicamente. Entonces, aquí realmente vemos que los ataques de ransomware y phishing, que están a la orden del día, y para poner un poco más de contexto sobre estos dos tipos de ataques, el phishing, pues creo que tal vez muchos lo hemos recibido, ¿no? Un correo malicioso que me dice que me gané la lotería o que dice que tengo una herencia allá en Sudáfrica. Y ese tipo de correos lo que buscan es que el usuario, obviamente inadvertidamente, dé clic y descargue un malware, ¿no? Y el otro que es el ransomware, que es prácticamente un tipo de malware o de virus
que se inyecta en una computadora y cifra toda la información. Tradicionalmente así es como funciona. Y esto hace que no puedas tener acceso y lo que te pide es un pago para rescatar tu información. Entonces, estos son los dos tipos de ataques que se están viendo cada vez más seguido, que afectan al usuario, digamos, del día a día, ¿no? No necesariamente tiene que ser alguien que utiliza las computadoras o programador, por ejemplo, o que sea un tecnólogo, sino que a un usuario tradicional. Entonces, eso es lo que hemos visto y este es el panorama que estamos viendo que ha venido afectando al territorio panameño. No, sí, y es muy interesante lo que comenta y es una realidad, ¿no? Hoy en día, no solo las empresas panameñas, sino las empresas mundiales, ¿no? Sufren de este tipo de cosas. Por lo menos un famoso el caso que yo que soy joven, ya con 21 años ya, el famoso caso de la empresa de Sony, ¿no? En su apartado de PlayStation en el año 2011, 2010, que sufrieron un ataque masivo, un montón de consolas y cuentas quedaron atrapadas, información de tarjetas de crédito, y son grupos organizados que hacen este tipo de ataques y como usted mismo dice, que cometen la organización de ¿cómo le puedo explicar? Se organizan para infectar las computadoras inyectando malwares, como lo menciona, y entonces ahí comienza el tema del, de la captura de información, ¿no? Y comienzan a pedir sumas de dinero y todo eso. Y muy cierto también lo que comenta del catfishing, ¿no? Que le ocurre a mucha gente, ¿no? El famoso correo, el famoso mensaje de que haga clic aquí o entra aquí y usted ganó la lotería o ganará este tipo de cosas. Y yendo un poquito más para esa área, ¿no? Comenta que tienen un laboratorio ya centrado en no solo medir, sino también tener ese tipo de medidas para contrarrestar y detectar, ¿no? Este tipo de ataques. Mencionó una cifra muy alta para Panamá. Su empresa directamente, ¿qué herramientas no solo recomienda, sino que utiliza y emplea para poder no solo detectar, sino que pues también de los casos evitar y neutralizar este tipo de amenazas? Claro. No, mira, de hecho nosotros detrás de este laboratorio que te mencionaba tenemos muchas soluciones que obviamente se vuelven estos sensores de telemetría. Tradicionalmente, por ejemplo, el ataque tradicional que te mencionaba, el de tipo phishing, ese obviamente necesitamos mecanismos de protección de correo electrónico. Entonces, aquí hay obviamente plataformas que hay que como empresas o incluso como usuarios individuales buscar tener para poder de alguna forma prefiltrar o filtrar este tipo de ataques para que no lleguen al buzón de correo. Pero de ahí está, por ejemplo, la mayoría de empresas que están expuestas a Internet, obviamente tienen sus dominios, tienen digamos, sus páginas web colgadas en Internet y estas también son propensas a ataques. Entonces ahí viene todo un esquema de seguridad de aplicaciones, ¿no? Típicamente le decimos la seguridad de aplicaciones web, pero aquí entra un conjunto de soluciones de cómo soportar también alta disponibilidad de las aplicaciones, cómo asegurarlas. Y lo que te decía, por ejemplo, el tema del ransomware, que es uno de los vectores que estamos viendo que está creciendo, es también tener herramientas de antivirus, ¿no? Dentro de los dispositivos. Ahora estas nuevas herramientas son softwares al final que se instalan en las dispositivos, por ejemplo, en las máquinas que uno usa en el día a día, pero esto ha evolucionado a la parte que nosotros le decimos en la industria EDR, que es los mecanismos de respuesta y detección de toda la parte de seguridad, ¿no? A nivel de dispositivo final. Entonces, estas son por lo menos tres, pero nosotros como Fortinet tenemos un poco más de 50 productos dentro de nuestro portafolio, que la idea que tenemos es tenerlo dividido en tres plataformas diferentes. Uno es la parte de seguridad en redes, otro es la parte de Unified SASE, le decimos nosotros, que es como, para simplificarlo lo más posible, es como nosotros protegemos a este esquema de trabajo híbrido, donde podemos tener usuarios remotos, usuarios trabajando en oficina, usuarios volando por el mundo, conectándose entonces hacia los recursos de la empresa y ese tipo de esquemas nosotros lo llevamos a través de este famoso Unified SASE y luego toda la parte de operaciones de seguridad donde tenemos un conjunto de herramientas también que ayudan a los analistas de estos centros de operaciones de seguridad a poder tener mejor visibilidad del qué es lo que está pasando en la infraestructura, qué tipo de ataque estamos previniendo, qué tipo de ataque posiblemente podamos estar expuestos. Este tipo de herramientas son las que tenemos divididas en estas tres plataformas y como te mencionaba, un poco más de 50 productos, ¿no? Es muy, muy amplio la cobertura que nosotros tenemos para poder cubrir todos los vectores de amenaza. Sí, Rudy, tú mencionabas al principio en la entrevista que aquí en Panamá
se está comenzando a ver una necesidad de ampliar ese personal de personas capacitadas en el área de tecnología, de ciberseguridad y todo eso. Cuéntanos un poquito de cómo Fortinet directamente podría como emplear o cuáles serían esos consejos para poder no solo motivar, sino que darle la conciencia de poder hacer concienciación a la gente de debería crecer este personal capacitado, porque realmente no solamente es de tomar un curso y una carrera, sino de constantemente ir evolucionando porque la tecnología evoluciona igualmente. Definitivamente. Mira, y creo que has dado un punto clave, ¿no? Cuando mencionabas puntualmente la parte de concientización o concienciación. Y esto es algo que yo creo que todos deberíamos de tener. O sea, desde los usuarios que tenemos nuestro teléfono a la mano, a la par, típicamente, desde ahí tenemos que empezar a nosotros tener conciencia de que esta es una herramienta que tenemos que manejar de una forma segura. Detrás de esto, te comento que, por ejemplo, nosotros hemos liberado un programa de una certificación puntual que es de los fundamentos de ciberseguridad. Esta está disponible en nuestra plataforma de entrenamiento, abierta al público general. De hecho, el portal es en www.training.com. Ahí cualquiera puede registrar y crear su usuario. Y aquí empieza este primer curso, ¿no? Que es esta parte de concientización o concienciación, donde nosotros le decimos a las personas que se van enrolando en el curso qué tipo de ataques hay y qué mejores prácticas deben de seguir para evitarlos. En este sentido, también es un programa que se podría poner desde perspectiva empresarial para que todos los usuarios que tengan computadoras de una empresa, obviamente tengan este esquema de aprendizaje, ¿no? Y esto, como bien dices, es un esquema constante. Esta es una certificación que se tiene que estar renovando y que obviamente hace que vayamos aprendiendo siempre en cómo va evolucionando este panorama. Y aquí solo quiero hacer un ejemplo, por ejemplo, de cómo nosotros tenemos este tipo de programas, por ejemplo, para los adolescentes que van a empezar a conducir. Creo que aquí la edad de Panamá es 16 años, ¿no? O ya los que tienen mayores de 18, que tienen también que pasar por todo un examen, llevar obviamente un examen práctico, un examen teórico que se entienda que sabe y conoce todas las legislaciones de tránsito. Y esto lo hacemos como algo muy normal. ¿Por qué? Porque le estamos dando un vehículo o un derecho a manejar un vehículo a una persona. Y el potencial de daño que tiene al mal uso de un vehículo, pues puede ser mortal, ¿no? Es exactamente lo mismo con las computadoras, con las tablets, con los teléfonos. El potencial de daño es muy alto. El exponer la privacidad, por ejemplo, de los usuarios o de las personas que utilizan la tecnología, tiene un riesgo muy alto. Y entonces nosotros estamos dándole computadoras, tablets a los niños o a los empleados de una empresa sin darles mayor lineamiento de cómo hacer un buen uso. Y entonces ahí nuevamente hay que evitar que ese potencial de daño se realice dándoles cursos y certificaciones para que las personas tengan su licencia, por así decirlo, de conducir a la par de su licencia de uso de equipos tecnológicos, ¿no? Y eso es como lo vemos detrás de esta plataforma de entrenamiento que nosotros tenemos. No, sí, y es muy real, ¿no? También un poco la realidad de hoy en día es que algunos padres toman, sí, podemos decirle el riesgo, porque realmente es un riesgo, ¿no? Un menor que tenga acceso a la web está también no solo expuesto a que no haya control, porque hoy en día a la regulación existe, pero sin supervisión es muy peligroso y puede ser hasta víctima de los grupos organizados que tienden a extorsionar a la gente. Hablando un poquito más de ese lado futuro con los jóvenes, el futuro de hoy en día lo conocemos, la famosa inteligencia artificial. Ha venido como si fuese una nave espacial para unos, completamente desconocida, y para otros ha venido a ser el futuro del ser humano. ¿Cuál considera usted que es el rol actual de la inteligencia artificial en el lado de la ciberseguridad? Porque igualmente como es una herramienta que como toda persona lo puede emplear para el bien, sabemos que los grupos organizados también las llegan a emplear para el mal. ¿Cuál sería ese rol que llega a desempeñar la inteligencia artificial? Mira, al final sí, eso también es un tema que está muy de moda. Realmente creo que desde quizás hace un par de años que ha venido hablando cada vez más por el lanzamiento de estos algoritmos de inteligencia artificial generativa
que muchos lo reconocen como el famoso ChatGPT o BART, o sea, ahí existe una cantidad de nuevas inteligencias artificiales, pero la idea es que puedan crear de alguna forma e interactuar con los humanos en conjunto para poder llegar a cierto tipo de soluciones, ¿no? O sea, por ejemplo, la tan fácil como hacer una pregunta y que me dé una respuesta en base a todo el conocimiento que tiene del Internet, pero detrás de esto, la inteligencia artificial tiene décadas y décadas de estar evolucionando, ¿no? Por ejemplo, para darte un contexto, dentro de Fortinet nosotros tenemos más de una década de estar utilizando inteligencia artificial para determinar nuevas amenazas. Entonces, utilizando algoritmos estadísticos, validando, haciendo mecanismos de machine learning para poder entender cuándo nos estamos enfrentando a un nuevo malware o no, o un nuevo virus, ¿no? Al final del día, esta inteligencia artificial ha evolucionado con la inteligencia artificial generativa y aquí es donde se volvió crítico porque tanto como, así como lo dices, tanto los actores maliciosos como las personas que estamos del lado de la defensa de los activos tecnológicos, estamos utilizando esta herramienta para poder defendernos. Entonces, al final del día, estas herramientas no dejan de ser eso, herramientas. Y así como nosotros utilizamos, por ejemplo, un desarmador o desatornillador, no sé cómo le dicen acá, para quitar o poner un tornillo, o utilizamos un taladro para hacer un hoyo, entonces en la pared, y al final un martillo para clavar un clavo, así es esto de la inteligencia artificial. Son al final softwares que terminan siendo herramientas para poder llevar un caso de uso específico. Lo bueno es que los casos de uso son variados, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, como hemos visto que ha evolucionado para los ciberdelincuentes o los actores maliciosos en la inteligencia artificial, es para poder ser más rápidos en la evolución de sus herramientas de malware. Los virus que generan ahora, pues de día cero, por ejemplo, decimos a estos virus que no tienen firma reconocida para poderse proteger de este tipo de virus, ellos están desarrollándolo muy rápido. Y lo otro es que son más eficientes para hacer ataques de phishing, por ejemplo. Porque como te decía, el tema del famoso correo donde me gané la lotería, fácilmente yo podría decir, mira, yo ni juego lotería, yo nunca he jugado eso, yo sé que esto no es conmigo. Pero ¿qué pasa si me llega un correo más ajustado, donde es prácticamente mi jefe el que me está escribiendo, donde me está pidiendo un reporte que me llega y me manda un link que me lleva afuera de la intranet de la organización? Ya eso es más específico y las herramientas de inteligencia artificial hacen que esto pueda fluir, ¿no? Entonces, hacen que ellos puedan incluso escribirlo como de una forma a la que yo espero recibirlo. Entonces, eso sí hay que tener un poco más de cuidado. Ahora hay que tener un ojo más fino para poder identificar esos ataques, que ya se le está llamando spear phishing, que es como que van al punto, no es un correo que lanzan así genérico. Pero del lado de los buenos, también tenemos, obviamente, esta inteligencia artificial para poder hacer esa detección. Por ejemplo, cómo entender que ese tipo de correos que siempre me llega trae un link que me lleva a un sitio que realmente me hace descargar un virus o un malware. Y eso es lo que nosotros estamos utilizando, la inteligencia artificial, tanto para identificar nuevas amenazas, obviamente prevenirlas y responder de forma más inmediata cuando una amenaza ha entrado, ¿no? Y eso es como nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial generativa también se usa del lado de los buenos, ¿no? En el caso de Fortinet ya tenemos plataformas en las que los analistas de ciberseguridad, como te digo, no son muchos, faltan muchos por contratar y las empresas están tratando de cubrir esas brechas. Pero como un analista que tendría, en lugar de tres, que puede ser que necesite la organización, puede maximizar su tiempo utilizando esta herramienta, porque ya no tiene que ser un especialista en poder discernir cuánta información tiene para encontrar un pequeño ataque, sino que fácilmente la inteligencia artificial se vuelve la herramienta en la que él puede interactuar como con un humano, diciéndole, oye, ¿qué fue lo que pasó con la aplicación web la noche pasada? Que se desconectó un rato. Ah, bueno, y ahí nuestras herramientas te empiezan a describir, ah, sí, mira, tú sufriste un ataque de negación de servicio. Ah, mira, contame más. Y así tal cual, la inteligencia artificial te va diciendo, sí, mira, una campaña de una organización cibercriminal identificada como tal, pues formó parte de este ataque. Entonces ya yo tengo más información y puedo fácilmente empezar a hacer prevenciones alrededor, ¿no? Y eso es una forma en la que también utilizamos la inteligencia artificial de este lado. No, muy, muy interesante. Y siguiendo por lo menos un poco con la inteligencia artificial, ahora que menciona que pues también del lado de como usted le dice los buenos, eh, ha venido a complementar, ¿no? De una forma muy, muy positiva. ¿Cómo calificaría el desempeño actual de ese uso de inteligencia artificial eh, ya a la hora de estar como quien dice en el campo, ¿no? En medio de la acción, ¿no?
¿cómo calificaría ese desempeño? Me imagino que también esta inteligencia artificial que ya tiene Fortinet también ha apoyado un poco a poder evitar algunos ciberataques. ¿Cómo la calificaría ya ahorita mismo en el mercado panameño, el uso de la misma? Sí, buenísimo. Fíjate que nosotros empezamos con esta parte de inteligencia artificial, como te digo, hace más de una década, la parte de inteligencia artificial generativa, un poco más de un año, y es porque realmente el mercado lo está pidiendo y exigiendo. De nuestro lado hemos visto que ha sido muy bien abordado a nivel global y en el mercado panameño también, puntualmente, porque sí hemos visto que, digamos, había una necesidad, ¿no? Es como cuando echas agua en una tierra que está muy seca, se absorbe inmediatamente, ¿no? Entonces, es prácticamente lo que pasó cuando empezamos nosotros a hacer el ofrecimiento de esta herramienta de inteligencia artificial sobre las infraestructuras que nosotros mismos ya teníamos desplegadas con diferentes clientes. Eso fue absorbida de inmediato, empezó a ser cada vez más utilizada y es una herramienta que por lo menos para estos roles que son puntuales de analistas de ciberseguridad, gerentes de infraestructura tecnológica, gerencias de redes, jefaturas de redes, que son las personas que están en el día a día frente a las infraestructuras tecnológicas y cubriendo y protegiendo todos los activos tecnológicos de una organización, lo vieron como agua en el desierto, o sea, tal cual, ¿no? Entonces sí he visto una buena adopción del lado de la tecnología de inteligencia artificial dentro del mercado panameño y creo que esto no es ajeno a todo el resto de Latinoamérica y para hacerte, bueno, en mi alcance de Centroamérica he visto que cada vez más están buscando este tipo de soluciones. Entonces es algo que se ha adoptado muy bien y creo que al final en la madurez del mercado ha hecho que la adopción sea inmediata. O sea, prácticamente, ¿no? Entonces, esto hace que realmente tengamos un buen acercamiento también con nuestros clientes. Pero esto también se debe a que el equipo de Fortinet dentro de Panamá ha venido también creciendo, ¿no? De ahora somos un poco más de 20 personas, y digo, me incluyo, pero yo no resido acá, pero un poco más de 20 personas que ya estamos interactuando directamente con el mercado panameño y que estamos en algún punto dedicados y enfocados a poder impulsar estrategias de ciberseguridad para las empresas dentro del alcance de nuestras soluciones. No, no, sí, muy bueno y es cierto, ¿no? A veces uno como empresa o organización de repente no sabe de repente que, uy, necesito adquirir tal tipo de servicio hasta que se le ofrece, ¿no? Y mucho más conociendo el alcance que tiene la inteligencia artificial y es muy interesante. Ahorita mismo, en este sentido y en todo el panorama general que ya Panamá tiene establecido en las organizaciones, en el tema de la ciberseguridad y lo que puede venir en el futuro, ¿cuáles serían las futuras recomendaciones, no solo de repente para las empresas y organizaciones de Panamá que no solo buscarán actualizarse, sino que quieren comenzar ya a tener una protección de ciberseguridad, sino también a las personas en general, ¿no? Porque también seguramente hay uno que otro caso de personas que se dedican al trabajo independiente y aún así ellos requieren por temas de cuestión de protección de datos porque sus cuentas están dentro de una web o un correo o algo. Personas independientes que también requieren o están de repente necesitando ese tipo de ciberseguridad. ¿Cuáles serían esas recomendaciones para ir entrando un poco a este mercado? Sí, mira, yo creo que una de las primeras cosas es tal cual como lo mencionábamos, ¿no? El tema de tener una conciencia de que esto es necesario. Muchas veces a nivel empresarial, ya sean emprendedores o sean grandes empresas, se sigue viendo tal vez como que la ciberseguridad como un costo operativo, pero realmente es una inversión que se hace para la protección de activos. Y esto es como dirían tradicionalmente, no sé, si tienes un edificio que está al nombre de una empresa o que como emprendedor estás pagando una hipoteca, pues lo tradicional que esperas es que tengas un seguro, ¿no? Por cobertura de cualquier como un incendio, que sea una inundación, etcétera, ¿no? Entonces, esto es así mismo, ¿no? O sea, al final esto es como un seguro para poder mantener la operación andando, más ahora que la gran mayoría de empresas operan gracias a la tecnología, ¿no? O sea, ya casi es muy raro ver una empresa que no utilice una computadora para hacer su día a día, ¿no? Entonces, en ese escenario, una de las cosas que diría, ¿no? Para las grandes empresas es que tradicionalmente las grandes empresas ya tienen un marco de cobertura, ¿no? No, es muy raro que nosotros nos encontremos una empresa donde no tengan algunos mecanismos de prevención. Pero ¿qué es lo que pasa? Este panorama de avanzas avanza constantemente. Entonces nosotros tenemos que estar al día con esto. Y en ese sentido, una de las cosas que siempre recomiendo es hacer una evaluación
de madurez de seguridad dentro de la empresa. Es decir, ver dónde estamos, tomar una foto del panorama actual de cómo está una empresa en nivel de ciberseguridad y luego empezar a marcar un roadmap, decimos nosotros, una hoja de ruta donde empecemos a ver qué evolución podemos tener en base al panorama de amenazas como ha venido evolucionando. Entonces, lo que tradicionalmente, y nos gusta hacerlo así del lado de Fortinet, es que ya con esta hoja de ruta nosotros tenemos planes de inversión año con año para saber qué nuevas herramientas poder agregar dentro de una infraestructura, porque esto no es algo fijo, ¿no? Siempre tiene que estar en evolución. Entonces, en ese esquema es algo que siempre recomendamos para que las empresas puedan hacer inversiones planificadas. Ahora, como bien mencionaba, ¿no? No solamente están las grandes empresas que posiblemente tienen un presupuesto dedicado para esto, pero también están los emprendedores o las pequeñas empresas que realmente siempre lo necesitan. Y de hecho, quizás son a veces las más afectadas por no tener mecanismos, por ejemplo, tan robustos como los que pueda tener un banco, por ejemplo. Entonces, en ese escenario, una de las recomendaciones es que se aboquen a nuestro ecosistema de canales. Nosotros normalmente vendemos, no vendemos directo, sino que vendemos a través de un ecosistema de partners o canales que al final ayudan a poder hacer una implementación de este tipo de soluciones y de alguna forma visualizarlo como un costo mensual. Muchos proveedores, por ejemplo, utilizan tradicionalmente el Internet para conectarse y una empresa que no tenga Internet ahora es como muy raro verlo, pero ahí mismo donde tengo esa empresa que me da por una mensualidad conexión a Internet, empezar a ser curioso y preguntar qué más hay en la parte de ciberseguridad, porque a través de eso, tal vez con digamos, un pequeño monto adicional de mes a mes, yo puedo tener toda una solución de servicios de seguridad gestionados que obviamente nos permite tener una estrategia de ciberseguridad muy sólida como la que tiene una gran empresa, ¿no? Entonces, igual hay muchos partners, digamos, nosotros le decimos a esto los partners tipo telco, que son estos proveedores de Internet, pero también hay una cantidad de partners a nivel de servicios gestionados, donde también asesorando, por ejemplo, a un emprendedor que está montando su software o su aplicación en línea, a ese mismo proveedor que le está haciendo esto, también muchas veces pueden hacerle las consultas. Muchos de nuestros partners en Panamá se dedican no solamente a ciberseguridad, sino a hacer asesorías de transformación digital a las empresas. Y aquí mismo es, mira, ¿y cómo más puedo yo acompañarme con ustedes para no solamente colgar una página web, sino a través de una mensualidad en conjunto con el partner nuestro, poder proteger esta aplicación, por ejemplo? Y entonces ahí ya se vuelve algo un poco más asesorado. Y nuevamente, yo sé que operativamente no tenemos un CAPEX, le decimos nosotros al final, o una plata para invertir en esto, pero sí se puede ver como algo mensualizado, ¿no? Con este tipo de partners que también nos hacen servicios gestionados. Esa sería como la recomendación. No, muy, muy interesante ese punto de vista. Me despierta la curiosidad, saber ¿no? que no solo hay múltiples herramientas, sino que también hay múltiples partners y me imagino que dependiendo de la organización o el emprendimiento de la persona freelancer que desea adquirir el servicio, dependiendo de eso se le llega a asignar un tipo de partner y herramienta o directamente hay como un plan de recomendación de si usted necesita este tipo de servicio, le recomiendo este y va con este tipo de partner. Es más o menos de ese estilo. Sí, mira, normalmente yo lo que he visto, por lo menos a nivel de emprendedores digamos, empresas pequeñas, microempresas, es que realmente siempre buscan una asesoría tecnológica directamente a través de por referido, digámoslo así, ¿no? Típicamente así veo que funciona. Las grandes empresas obviamente van y buscan las marcas en nuestro portal de partners, en que de hecho en nuestro portal directamente de Fortinet.com está la lista de partners que se abocan en los diferentes mercados y obviamente si buscan por geografía Panamá, ahí les salen los diferentes partners que están distribuyendo. Al final es una decisión que creo yo que va más orientada, como te digo, de estas referencias, ¿no? De lo que, mira, mi amigo emprendedor que también tenía ese tipo de soluciones, vi que usó a este tipo de asesor, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros obviamente tenemos un ecosistema de partners bastante robusto y que pueden ser verificados a través de nuestro portal de Fortinet.com para poder ver cuáles son las opciones que se tienen dentro del mercado panameño. No, sí, definitivamente muchas gracias, Rudiger, por la entrevista y también por no solo brindar un poco de conocimiento, ¿no? Porque hoy en día de verdad que en este mundo tecnológico, como le dicen muchos, la famosa era digital,
de verdad que vino con muchos beneficios para no solo los jóvenes, sino también para los que ya estamos en los medios tradicionales o empresas tradicionales y emprendedores. También ha traído un reto gigante que es el de actualizarse. Y eso nos pide no solo actualizarnos a uno, sino a todos, incluyendo la ciberseguridad y mucho más en nuestra casa, que es Panamá, que a veces se llega a pensar como que no, pues en Panamá es difícil y todo, pero y a veces de repente por el desconocimiento se piensa que no está la tecnología, pero vemos que sí está y lleva tiempo y está avanzando. Entonces, muchísimas gracias por darnos ese conocimiento y la entrevista. No, de acuerdo. Muchas gracias a ustedes y la verdad es que sí, estoy muy contento de haber compartido con ustedes un poco y espero pronto volverlos a encontrar. Y aquí estamos a sus órdenes, ¿no? Gracias por el espacio. Muchas gracias.